Soy el maestro Martín Alfredo García Cruz, licenciado en Derecho. Esta ocasión les voy a hablar a los estudiantes de la Universidad Cénica y al público en general acerca de los juicios orales por una justicia expedita e imparcial. ¿Qué son los juicios orales? Son juicios concentrados de inmediación judicial con actuación pública de todas las partes e intervención directa y constante del juez, que se llevan en forma oral. Cuando hablamos de concentrados es que apunta a que el juicio oral se realice sin interrupciones injustificadas. Cuando hablamos de inmediación judicial se dirige a que quien va a intervenir pueda tener un contacto directo con los medios de prueba. Respecto a la actuación pública, no es imaginable un proceso público si las actuaciones se desarrollan por escrito. Los jueces y el público se enteran al mismo tiempo de todas las actuaciones, siendo de actuación pública. Sin lugar a dudas, el derecho a un juicio sin dilaciones injustificables es un componente del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué es el debido proceso? Es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades. Esto se conoce como derecho a un recurso. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Esto se conoce como el derecho al debido proceso legal. ¿Por qué se considera que establece una justicia inmediata? Al no haber dilación en los procesos, los jueces, funcionarios y autoridades jurídicas realizan su labor con apego a la legalidad y a los tiempos establecidos, limitando de manera significativa la corrupción que imperaba en el sistema tradicional. ¿Qué etapas comprenden el juicio oral? La primera etapa es de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación a proceso. En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial que incluye la teoría del caso, los mismos con los que en su momento el fiscal sustentará la acusación. La segunda etapa, intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve la admisión de prueba, y también la tercera etapa, la de juicio oral, que inicia con la audiencia del debate, donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. Estábamos hablando de la teoría del caso en la primera etapa de investigación. La teoría del caso es una estrategia metodológica a través de la cual el fiscal o la defensa plantean ante el juez de control y el juez de juicio oral diferentes planteamientos de una manera estratégica, tomando como estructura fundamental tres elementos: lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. La teoría fáctica se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, es la historia de cómo sucedieron las cosas. La teoría probatoria se refiere a las pruebas que unen los hechos, que es la teoría fáctica, con el delito, que es la teoría jurídica. La etapa intermedia o de preparación a juicio tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, que será materia de la tercera etapa, que es el juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el fiscal como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. El juicio oral. Esta tercera etapa del juicio oral comprende desde que se recibe el auto de apertura, como ya se dijo, a juicio, hasta la sentencia emitida por el tribunal de juicio oral. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso,
se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, donde las partes tienen contacto con las pruebas. Publicidad, que es la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos, incluso por quienes no participan en el proceso como partes. Concentración, que consiste en desarrollar la máxima actividad del procedimiento en la audiencia de juicio oral o en el menor número posible de sesiones. La igualdad. Todas las personas que intervienen en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades. Celeridad. Es impedir la prolongación de los plazos y eliminar trámites procesales superfluos y onerosos. Y por último, el principio de continuidad, que es la exigencia para que el debate no se interrumpa y prosiga en sesiones sucesivas hasta su conclusión. ¿Cómo se desarrolla la audiencia inicial? Vamos a platicar un poco de ello y a ver parte de las figuras que intervienen en esta audiencia. Empecemos con la audiencia de formulación de imputación. El juez pide a las partes que se individualicen. ¿En qué consiste? Pues en dar su nombre, su número de cédula en caso del fiscal, en caso del defensor y en el caso también de una figura muy especial que aparece en el juicio oral que se llama asesor jurídico, que es la persona que asiste directamente a la víctima y trata de estar en concordancia con lo que dice el fiscal o, en su defecto, si algo se le olvida al fiscal, el asesor jurídico lo puede hacer valer al igual que la víctima. Pues muy bien, después de que el juez pide a las partes que se individualicen, el juez verifica que el imputado conozca sus derechos. Le da el uso de la voz al abogado, autonombrándose o le denomina un defensor público. El juez concede el uso de la voz al fiscal para que formule su imputación. El fiscal expone que está realizando una investigación para que el ciudadano presentado y su abogado defensor la conozcan, explicando el hecho que se le atribuye, el encuadre con el Código Penal, fecha, lugar y modo de comisión, forma de intervención que haya tenido en el mismo y el nombre de su acusador. El juez concede la palabra al defensor para solicitar aclaraciones o precisiones y además pregunta al imputado si entiende la imputación. El fiscal solicita permiso para formular argumentos de vinculación al proceso. El juez le pregunta al imputado si en ese momento quiere que se le resuelva, si se le vincula al proceso o en el plazo de 72 horas o en el de 144 conocido como ampliación de término. Si se resuelve en esta audiencia, el fiscal señala los hechos, lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, enuncia los datos de prueba con los que demuestra que se ha cometido un hecho que la ley indica como delito y de los que el imputado es presumiblemente responsable. Si se acoge a los plazos de extensión, se abre el debate sobre las medidas cautelares por parte del fiscal, que pueden ser la presentación periódica ante el juez de una autoridad, la garantía económica que se conoce como fianza, los embargos de bienes, congelación de cuentas, prohibiciones de salir del país, localizador electrónico o el arraigo domiciliario, entre otros. Se cita a una siguiente audiencia para resolver la vinculación. Ahora, ¿qué pasa? Se inicia o se reinicia una audiencia de vinculación a proceso, donde nuevamente el juez solicita a las partes que se individualicen. Ya les comenté que es la individualización, que es mencionar el nombre, el cargo, la cédula profesional y a quién representa o la función que va a desempeñar ahí. El juez le concede la palabra al fiscal, quien señala los hechos nuevamente, el lugar, tiempo y circunstancia de esa ejecución, enuncia los datos de pruebas, con lo que demuestra que se ha cometido un hecho que la ley indica como delito y de los que el imputado es presuntamente responsable. El juez le concede la palabra al imputado y a su defensor. El imputado, a través de su defensor, emite sus argumentos de defensa. El juez valora los argumentos y resuelve vincular a proceso al imputado o no vincular a proceso. Por lo tanto, puede ordenar la libertad del imputado. Si se vincula a proceso, revisa las medidas cautelares y fija el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Si no se vincula, pero da efecto de no sobreseimiento, esta es una oportunidad muy importante para que el fiscal siga realizando la investigación, presente otros datos de prueba y realice una nueva formulación para vinculación a proceso. Como se dan cuenta, no se cierra la etapa de investigación.
Hay un elemento llamado procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se considera una forma de terminar el proceso de manera anticipada. Bueno, esto según el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A grandes rasgos es el juicio que se realiza como alternativa al juicio oral, donde es el juez de control quien dicta la sentencia. El procedimiento abreviado es un tipo de juicio para delitos menores graves o menos graves castigados, con pena de prisión menor a 9 años. Los requisitos para que puedan hacerse un procedimiento abreviado es el siguiente. Debe ser a solicitud, obviamente, del fiscal, la cual deberá contener la acusación, así como exponer los datos de prueba en que se basa, narrando todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen, su clasificación jurídica, cuánto intervino en los hechos, así como las penas y la cantidad que habrá de establecerse para la reparación del daño. Que la víctima u ofendido, otro requisito, no se opongan. Pero si lo hicieren, solo se tomará en cuenta si su oposición fuere fundada, aunque la ley solo le reconoce el derecho a oponerse cuando la reparación del daño no se encuentre debidamente acreditada. Otro requisito, que el acusado sepa de qué se trata el juicio oral y el procedimiento abreviado, que renuncie de manera expresa al juicio oral, que acepte el procedimiento abreviado, esto es, que confiese que es culpable y que acepte la sentencia basada en las pruebas que exponga el fiscal cuando formule la acusación. ¿Qué beneficios va a tener el imputado? Pues el acusado, al someterse al procedimiento abreviado, podrá obtener una reducción de su sanción solicitada por el fiscal. Esto es de acuerdo al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y podrá ser de la siguiente forma. Si el acusado no ha sido condenado por haber cometido ningún delito a título de dolo con anterioridad y el delito por el que se le acusa actualmente tiene una sanción no mayor a 5 años, contando sus calificativas, atenuantes y agravantes, la reducción podrá ser de la mitad. Si el delito fuera doloso, de 2/3, y si fuera culposo, igual, de 2/3. En todos los demás casos, la reducción podrá ser de hasta 1/3 del castigo mínimo que corresponde al delito. ¿Cómo se realiza este trámite? Bueno, pues el fiscal podrá solicitarlo hasta antes del auto en que se declare el inicio del juicio oral. Una vez solicitado, se citará una audiencia en que deberán comparecer todas las partes. Sin embargo, si no acude la víctima u ofendido, esto no afectará la consecución del procedimiento. En la misma audiencia, el juez de control deberá admitir, si fuera procedente, el procedimiento abreviado. Una vez admitido, se celebrará audiencia donde se escuchará a las partes, dando la palabra final al acusado. Una vez concluida esta, deberá dictar sentencia en no más de 48 horas. Quiero hacerles mención que en todo momento puede estar la víctima presente o no, así como su asesor jurídico, que tiene que ser un abogado titulado, que conozca del procedimiento, que vele por los intereses de la víctima y que en cada intervención o uso de la voz del fiscal, el juez tiene por obligación que tomar el parecer de la víctima y del asesor jurídico por si algo omitió el fiscal, que pueda subsanar este asesor jurídico o que se pueda percatar la víctima. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.